nos dice que a lo largo de nuestra tubería se está transportando un caudal, en este caso el caudal es conocido, y el caudal del sistema es de 25 litros por segundo. Entonces aquí entran 25 litros por segundo. Entonces, de primera instancia, todos estamos claros que es un sistema paralelo. Este nodo es en común para la entrada y este nodo es en común para nuestra salida. Entonces, si entran 25 litros, tienen que salir 25 litros por segundo, efectivamente, ¿verdad? A lo largo, está compuesta solamente por dos tramos. Me dice que uno tiene de longitud 50 metros, el otro tiene de longitud 30. Vean, para este ejercicio me dan los valores de las Fs. Entonces, si trabajo con Fs, ¿cuál es la ecuación? Darcy-Weisman, efectivamente. Y a su vez me dan las condiciones de los diámetros. Entonces, el primero tiene un diámetro de 100 milímetros. Si son 100 milímetros. De una vez lo voy a convertir a metros. Entonces sería 0.1 metros. El segundo tiene un diámetro de 50 milímetros, es decir, 0.05 metros. Entonces recuerden siempre llevar de la mano esa homogenización de nuestras unidades. Tenemos los valores de longitudes, tenemos diámetros, y vean, lo bueno de este ejercicio es que ya nos dan los valores de nuestras Fs. Entonces, ¿qué es lo que debo de conocer? A partir de que ya le puse este identificador, yo sé que esto corresponde al tramo número 2 y esto debe de corresponder al tramo número 1. Entonces, de las ecuaciones que tenemos allá está adelantito, me dice que el caudal que entra, en realidad, no me conviene manejarlo en litros por segundo, lo voy a transformar a metros cúbicos. 0.025 metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que me está diciendo es que 0.025 metros cúbicos tiene que ser igual al caudal que pase por la tubería 1 más el caudal que pase por la tubería número 2. Primera ecuación, la tenemos acá. La segunda me dice que la pérdida, lo voy a anotar, para ese caso como solamente tenemos dos tuberías, la pérdida del tramo 1 tiene que ser igual a la pérdida del tramo número 2. ¿Por qué es constante? Porque es constante, efectivamente, ¿verdad? Entonces, en esta declaración, recuerden que a lo largo de las mismas, pues pudiéramos presentar diferentes accesorios. ¿Hay inquietudes con los accesorios o para fines generales puedo declarar que vamos a despreciar las tuberías localizadas? Es que eso, bueno, de los accesorios depende de qué tipo de, por ejemplo, si es un codo, si es una bifurcación, o sea, eso depende y eso se checa en el anexo, ¿no? ¿Aquí qué es? Es una Bifurcación por separación. Partimos de una tubería y se va para dos. ¿Esto qué es? Una bifurcación por unión. Partimos de dos tuberías y llegamos a una. ¿Y ahí no depende el ángulo, profe? En la bifurcación, porque ahí se ve que es como en 90 grados, ¿no? 90 grados, efectivamente. Porque hay unas que son menos. Bueno, ahí sí tendríamos que estipular el ángulo, ¿verdad? El ángulo, ¿no? Asimismo, los cambios de dirección. Aquí el ejercicio sí estipula cambio de 90 grados. ¿Cómo hacemos un cambio de 90? ¿Cómo? ¿Qué accesorio se utiliza para Un codo. Un codo. Entonces, bifurcación de separación, codo de 90, codo de 90, bifurcación por unión. Además, recuerden que dependiendo de los diámetros, podemos tener aquí reducciones, ampliaciones. Entonces, eso también se pudiera suscitar. Entonces, pero efectivamente, todo esto viene en la categoría de la luz. Entonces, ¿lo contemplamos o lo hacemos cero? Sí, contemplarlo, ¿no? Hay que contemplarlo. Ajá, mejor. Perfecto, perfecto. Sí, todo. Entonces, voy a analizar aquí el tramo número 1. El 1 y el 2. Y por aquí le voy a poner la lista de accesorios. Entonces, condición número 1. Vamos para el tramo número 1. ¿Qué es lo que veo? En su línea de acción, ¿sigue la dirección del flujo o cambia? Sí. Tramo 1. No, pues sigue, ¿no? Vean, Sí, pero. ese es el sentido del flujo. ¿Tramo 1 lo sigue o cambia?
cambia. Cambia, vean, este es horizontal y el tramo 1 va vertical. Ya. Entonces, aquí hay un accesorio. ¿Cómo se llama ese accesorio? Lo acabo de decir. Bifurcación por separación. Bifurcación por separación. Si se van al anexo, decía Valeriano, este depende del ángulo, pero aquí está, 90 grados. Vamos para la tubería número 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un codo de 90. Entonces aparece un codo de 90 grados. Nos seguimos y ¿qué aparece aquí? Otro codo. Entonces en realidad son dos codos de 90, una bifurcación por separación. Bajamos, el sentido ¿cómo es? Perpendicular, cambia. Entonces necesitamos utilizar una bifurcación por unión que también sea de 90 grados. Estos son los accesorios declarados para el tramo 1. Número 1. Me voy al tramo número 2. Entonces partimos de la tubería 1 y vamos al 2. ¿Cómo es su sentido? Sí. Ese sí es continuo. ¿Verdad? En este caso sí. Ahora, ¿qué es lo que supusimos en esta declaración? Sabemos que en esta tubería tenemos el gasto total, 25 litros. ¿Cómo es el gasto aquí? Lo desconocemos. ¿Pero cómo es? Menor al Es gasto menor. total. Entonces, si aquí tengo un diámetro, ¿tendría que poner aquí el mismo diámetro? Pues sí. Bueno, no necesariamente. No lo indica el problema. Ahí dice 5. Nada más te da un diámetro acá, vale 50 milímetros, pero aquí no te dice. Ya. Pues sí, tendría sentido ponerle el mismo diámetro. Ok, aquí con un diámetro de 50 milímetros pasa, no sé, voy a decir 8 litros. Tendría que ser mayor el... Aquí pasan 8 litros, aquí tendrían que pasar 17 litros. Y vean, el diámetro es de 0.1. Entonces, ¿sería sentido que el diámetro aquí sea de 0.05? No, debería ser mayor ese. Entonces, tendría que ser mayor. Sí. Al menos A distribuir el agua. igual al diámetro 1, porque vean, es más grande. Entonces, ¿qué es lo que veríamos aquí? Si lo suponemos que en esta noción el diámetro de entrada es igual a 0.1 metro, paso de un diámetro de 0.1 a 0.5, ¿qué se utiliza? Una reducción. Una reducción. Como no tengo diferentes valores, por facilidad, me conviene contemplar una reducción brusca. En esa reducción brusca, vean, paso de un diámetro de 0.1 a un diámetro de 0.05. Ahí está. Seguimos en la línea, ¿y qué es lo que pasa aquí? Exactamente lo mismo, pero al revés. Paso de un diámetro ampliación hacia un diámetro grande. Entonces necesitaríamos una ampliación y también la voy a llamar brusca, de 0.05 a un valor de 0.1. Esos son los accesorios del tramo número 2. Vayan a sus anexos y cuál es su constante de cada uno de ellos. El de bifurcación por separación a 90 grados, punto 50. 0.5. A ver, le damos turbo porque ya nos quedan poquitos minutos. Los demás. El del codo. No, así hay que grabar, si no. Sí, pero el codo. Ahorita le invitamos una cerveza, una caguama. Ok, a ver. Es codo de 90, bifurcación a 90. Da punto 25. Como son dos codos de 90, entonces serían 50. 0.5. Bifurcación por unión. Y es más, ¿verdad? Rectifiquen que efectivamente es 0.25. ¿Sí estamos de acuerdo? Rectifíquenlo porque si no es lo mismo. Ok. ¿Cómo es la expresión de la constante del codo? Inclusive aquí también marcaba una válvula, pero ya se la quité. A ver. Es la que... Todos tienen sus anexos. A ver, ay. ¿Según qué era eso?
K igual a 0.25. ¿Sí? 30 sobre Raíz cuadrada de 30 sobre 40. Ok, ¿por qué sale punto 25? que sí es la constante del todo, ¿no? Así lo quiso ayudar. No, mi resultado es punto 25, pero ¿por qué me sale punto 25? Porque es el ángulo y 90 entre 90 es 1 y la raíz de Perfecto, 1 es ahí vean su diagramita. Delta, y vean el ángulo ahí, bueno, en el codo. ¿Qué es delta? El ángulo. El ángulo. 90 entre 90, 1, raíz cuadrada de 1, 1, por punto 25, punto 25. Para saber, ¿no? Eso es lo que me faltó. Váyanse, bifurcación por unión. de 90. 1. 1. Reducción brusca. Vean los diámetros. De punto 1 a Va de, 0,05. de mayor a menor. Ese. Pero aquí Y se dice las punto, ¿no? No, este es brusca. Reducción brusca del punto 1. No, reducción brusca es diferente. Sí, ese es diferente. No, es. No, sí está Sí, ahí. Ese es son el los cuadro. valores, sí, son los Este valores. está Sí. Ah, en la página Sí, sí, siguiente. sí, la. Constante de reducción brusca dice de punto 1 es punto 49, pero tenemos Yo quiero La división. ese cambio. Es que se tiene diámetro 2 Tiene entre la relación diámetro 1. Diámetro 2 entre diámetro 1. Ajá. ¿Quién es el diámetro 2? Ahí dice, ¿no? La imagen. A ver, voltea la imagen. Creo que es. ¿Regrésense? Ahí dice. ¿Quién es Abajo. el diámetro 2? El más chico. Punto 05. Entre el diámetro 1, ¿quién es el diámetro 1? Punto 1. Punto 05 entre punto 1. punto 5. Ok. Punto Punto 37. Punto 37. Y váyanse a la ampliación brusca. Ah, no, esa no Para es. mí. Es esta. Ampliación. Sí, sí, sí. Es esa. La de ella. Tenemos que. De punto 05 a punto área 1. No, ampliación 1. Sí, esa, ¿no? Que sería chiquito. Ampliación. Sería punto 05 Ok. entre punto 01, ¿no? No, son áreas. Ah, ok, Son perdón. diámetros. Secundaria. Área es igual a 4 veces. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, inclusive eso también se los dije. Si tengo un área 1, es más, es área 2 entre área 1. ¿A qué es igual el área? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Qué cosa es área? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi entre pi, 1. 4 entre 4, 1. Entonces en realidad es diámetro 2 al cuadrado entre diámetro 1 al cuadrado. Pero como ambos están elevados al cuadrado, diámetros elevados al cuadrado. Es diámetro Ok. 2. ¿Cuál es el 2? ¿Dónde A está? ver, Es punto. ahí nos pidieron. A ver, lo voy a cambiar para que coincida con la razón. Área 1 entre área 2. Para que coincida ahí. Área 1, diámetro 1, diámetro 1. Área 2, diámetro 2, diámetro 2. Nada más vean nuevamente quién es el área 1. La pequeña. Entonces, el área 1 es el diámetro pequeñito, Punto 0.05. ¿Quién es el área 2? El diámetro grande, Punto 01. punto 1. Punto 0.5 Ah, punto 1, perdón. entre punto 1 al cuadrado. Tenemos que es punto, sí, punto 25 y aquí Ok. tenemos punto 2 Punto 2 y punto 3. Quiere decir que es la mitad. ¿Cuánto daría? 64 más 49 entre 2, ¿no? Serían 15 de diferencia. 7, 5. Como 50 y punto, ¿no? Punto 475, ¿no? Ay, ya no entendí. ¿Es este entre este? No, es ese más ese entre 2. Ujú. Sí, vamos a sacar la media, Oh, ya. la testada. Entonces ese sería este más este. No, estamos entre punto 2 y punto 3. Sí, da punto 465. punto 565. Así.
Sí, porque son... Estamos hacia arriba. Punto 565. Punto 575. Y listo, tenemos las constantes de todos nuestros elementos. Entonces vean, estos dos aplican para el tramo 2 y estos tres aplican para nuestro tramo número 1. Recuerden que por ahí habíamos hecho el señalamiento acerca de las sumas de las constantes. Como el diámetro de aquí es el diámetro de acá, el diámetro de acá, el diámetro de acá, la carga de velocidad es exactamente lo mismo. A ver, quisiera que vayan a sus notas para que vean cómo están las expresiones de cálculo de cada una de ellas. Las podemos llevar en una configuración separada o, si lo desean, en una condición meramente explicativa. A la hora de establecer la ecuación, comenta. Ajá, o qué es lo que nos... Ajá, es que usted nos pidió que checáramos las notas. Ahorita vamos a ver un ratito, ¿no? Ya se casi se acaba. No, lo que les digo es, pueden analizar las ecuaciones resumen que se las mencioné en el curso o establecer como tal el análisis por separado. Entonces, puedo aplicar Bernoulli para la teoría 1 y después puedo aplicar Bernoulli para la teoría número 2. Entonces, lo queremos hacer de esa manera o de diferente manera. La más rápida, ¿cuál ventaja sería? aquí, ¿cuál es la situación? De las pérdidas mayores está sencillo porque ya tenemos jefes. ¿Qué es lo único que no conozco? La velocidad, esa es mi fórmula. Pero si tengo velocidad, conozco pérdida mayor. Si tengo velocidad, conozco pérdidas localizadas. Entonces, a ver, voy a hacer como tal la atribución de una ecuación. Ya tengo de cálculos. Entonces, analizando la teoría 1. Entonces, ¿qué me dice Bernoulli? Tengo la energía hidráulica. A ver, aquí lo voy a llamar como punto A y esto lo voy a llamar como punto B. Energía hidráulica de A más, va a ser igual a la energía hidráulica de B más la suma de las pérdidas. ¿De dónde a dónde? Desde A hasta B. Entonces, ¿cómo está compuesta nuestra energía hidráulica? Recuerden que tenemos diferentes elementos. Carga de posición, carga de presión, carga de velocidad. Tenemos las configuraciones de nuestras pérdidas mayores y pérdidas localizadas. Entonces, extendemos un poquito el elemento. Entonces, me dice que tendríamos carga de posición de A más la carga de presión de A más la carga de velocidad de A, y esto va a ser igual a carga de presión de B más la carga, de posición de B más la carga de velocidad de B más las pérdidas. De una vez lo voy a desglosar. Comenzamos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Una pérdida localizada. ¿Cómo se calcula la pérdida localizada? Por la fórmula, lo voy a poner aquí. La pérdida X va a ser igual a la constante X por la carga de velocidad X. ¿Qué accesorio encontramos aquí? Bifurcación por separación. Entonces sería constante de bifurcación por separación por la velocidad de la bifurcación de separación. ¿Qué más sigue? Tubería. De una vez la voy a meter en un solo punto. F1, porque recuerden que estamos utilizando Darcy-Weisbach, que multiplica L1 entre el diámetro 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cuánto vale L? Los 50 metros. Tal vez esto vale 10, 30, 10, 50 metros. Bueno, tendría que ser de esa manera para que sean ángulos de 90 grados. Listo. ¿Qué otro elemento tenemos? Los dos codos. Los codos de 90. Entonces puedo poner constante de codo de 90 por velocidad más codo de 90 por carga de velocidad, o simplemente 2 veces la constante del codo de 90 por su carga de velocidad. Aquí está, 2 veces el codo de la izquierda y el codo de la derecha, más este último tramo.
la pérdida por bifurcación por separación. Constante de bifurcación de separación. Aquí le puse aquí sí es 1. Bifurcación por unión multiplicado por la carga de la velocidad de la bifurcación por unión. Este es por. Y ya llegamos al otro extremo. Entonces, ¿qué es lo que nos compete ahorita? Señalar los valores numéricos de estos. Entonces, ¿cómo serían las configuraciones aquí? Número 1. ¿Cómo es la carga de posición de A respecto de B? La misma, porque suponemos que estamos en un tramo horizontal. Si es la misma, esto con esto se van, esto y esto se van. La otra, ¿cómo son las presiones? Eso no me falla. Pues No lo indica, ¿no? la desconocemos. Sí, no lo indica, entonces podría ser el 0, ¿no? ¿No? ¿Cero? No la conocemos, ¿no? No la conocemos. No la conocemos, pero en definitiva, la presión en A, ¿cómo es con respecto a la presión de B? Más grande, ¿verdad? Ok, seguimos en el juego. Nos vamos en la configuración de La presión nuestras velocidades. ¿Cómo son las velocidades? Había comentado que entre mayor diámetro, menor velocidad, ¿no? Ok. Sí, entonces. Recuerden que estamos analizando desde A hasta B. Ok. Pues es mayor También no las- velocidad en A que en B. Pues no las conocemos. ¿Cómo es el diámetro en A? Lo supusimos. Es de mayor, punto ¿no? uno. ¿Cómo es el diámetro en B? Menor que el diámetro de A. Bueno, que es punto A. Ni siquiera sabemos tampoco, ¿no? Pues es el mismo, porque la tubería es la misma. Es el mismo porque la tubería es la misma. Ok. Entonces, esta carga de velocidad con esta carga de velocidad se van. ¿Y qué es lo que nos denotaría aquí ahorita? Las pérdidas. Entonces, en realidad, el elemento que igualmente habíamos analizado en una de las clases pasadas, recuerden que la pérdida de energía va a estar en relación únicamente en función de las diferencias de presiones. Lo que tenga de presión en A menos lo que tenga de presión en B es exactamente igual a las pérdidas de energía. Entonces, haciendo esa relación, lo voy a poner aquí. Carga de presión de A menos la carga de presión de B, en realidad es igual a la suma de las pérdidas de energía. Pero ¿quiénes son mis pérdidas de energía? Todo eso que tenemos allá. Todo. Entonces, la pregunta sería esta. ¿Cómo es la velocidad de la bifurcación por separación con respecto a la velocidad 1? La misma, ¿no? Es la misma. Entonces, en realidad, no lo llamo BS, lo llamo B1. ¿Cuál es la velocidad del codo en 90? La misma que La misma. Si esta me dice que tiene un diámetro de 0.1, el codo tiene que ser de 0.1. Por lo tanto, esto es 1 y esto, pues a su vez, también es igual a 1. Entonces, lo que voy a ver es que tengo carga de velocidad 1, carga de velocidad, carga de velocidad, carga de velocidad. Entonces, lo que puedo hacer es Factorizar. factorizar. A ver, lo es más, lo voy a llevar de este lado. Voy a anotar eso. Carga de presión de A menos la carga de presión de B igual a la suma de las pérdidas de energía desde A hasta B y comenzamos a factorizar. Entonces dijimos carga de velocidad 1 al cuadrado y ¿qué es lo que me queda dentro del paréntesis? ¿Por qué multiplico para que me dé esto? Simplemente por la constante de la bifurcación de separación. ¿Por qué multiplico para que me dé esto? Más la F1, la L1 entre el diámetro 1. El siguiente, Más dos veces el codo de 90 grados más la- y más la constante de la bifurcación por unión. Entonces, a todo esto, KBS, 2K90 y KBU, a eso yo lo llamé como la suma de las constantes. Y nos quedaría de la siguiente manera.
nos dice que las pérdidas de energía va a ser igual a la carga de velocidad 1 que multiplica a la suma de las constantes multiplicado más la F1 por la L1 entre el diámetro 1. Y ahí está. Esa sería la configuración que tendríamos en este momento. Situación: conozco la pérdida de energía, no la conozco. Conozco la velocidad, no la conozco. Entonces, ¿qué nos queda hacer ahorita? Suponer, efectivamente. Entonces, recuerden que dijimos en un sistema paralelo hay dos casos. Primer caso, conociendo la pérdida de energía. Si conozco pérdida de energía, dijimos, el compañero puede analizar la tubería 1 sin pedirle nada a nadie. La compañera puede analizar la tubería 2 sin pedirle nada a nadie. Segundo caso, conociendo el caudal del sistema. En este caso, cualquiera de los dos puede agarrar una tubería, pero si ella agarró la tubería 2, él no puede hacer nada. ¿Cuándo puede hacer algo? Cuando ella dictamine el valor de su pérdida o de su velocidad. En este caso de la pérdida. Porque dijimos que lo que pierde en la tubería 2 tiene que ser igual a lo que pierde en la tubería 1. Entonces, ahorita como conocemos caudal del sistema, estaríamos en el caso 2. Entonces, la compañera dice, quiero analizar la tubería 2, esta la selecciono. ¿Y qué es lo que va a hacer la compañera? Suponer un caudal. Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, tramo 1, tramo 2, caudal. De una vez en metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto te gusta que pasa por el tramo 2? Recuerda que 25 es el... dije que el 20. existe, ¿verdad? Pero lo vamos a declarar. ¿Cuánto? 10. 10. Ok. 10 Las de litros por mano, segundo. como es un diámetro más pequeñito, tiene que pasar Menos, ajá. Dijo que 10 litros, entonces es igual a 0.0 Metros un metro cúbicos. cúbico por segundo. Como yo ya tengo el caudal y yo ya tengo el diámetro, podemos calcular la velocidad en metros sobre segundo. ¿Cuánto vale la velocidad? Área por velocidad. ¿Okay? Recuerden que caudal es igual a área por velocidad, por lo tanto, Velocidad es área igual a entre- caudal entre área, que es lo mismo 4 veces el caudal entre pi, entre el diámetro al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? Diámetro de la tubería. Punto 0,5. 0.05 por 4 sobre pi. Es de Por el cable. 2.546. Ok, 2.546. ¿Y qué pasa al momento de que tengo velocidad? Puedo calcular la pérdida. Velocidad, ya me dijeron, 2.546. 9.81. ¿Cuánto vale la suma de las constantes? Constante de bifurcación por separación, 0.5. Más 2 con 2 de 90, 0.5. Más bifurcación por unión, 1. 0.5 más 0.5 más 1. Constante vale 2.5. 2. Sí, porque es 0.5 más 0.5 más 1. 2. ¿Ok? Ajá. A ver, entonces este elemento Vale 2. lo voy a poner una vez y 2. vale 2. ¿Cuánto vale la F? Este fue 1.04. A ver, entonces ya la regué yo. A ver, 0.04. analizamos como tal el tramo 1, entonces no sé por qué aquí dijimos que vamos a agarrar el tramo 2. A ver, entonces vamos a cambiarle aquí porque tenemos la ecuación del tramo 1, no la ecuación del tramo 2. Entonces, hace un ratito me dijiste que son 10, entonces allá arriba tiene que 15. ser el complemento. 15. 0.015, perdón por ello. No, no. Entonces tenemos el gasto, calculen la velocidad. Velocidad es 4 veces punto Caudal. 4 por 0.015. sobre pi. El diámetro es Por el 0.1. diámetro. Punto.
Es 1.91. ¿Tres decimales? Sí. Es que lo redondeas hacia los Punto 909. 91 metros por segundo. Perfecto. Y ahora sí vean. Tengo velocidad 1, que es esta. Desde aquí me voy a 2 metros, ¿verdad? Suma de las constantes vale 2. F1, .04. punto 04. L1, 50 metros. Diámetro 1, punto 1. Entonces, como todos los valores son conocidos, ¿cuánto vale la pérdida? .04. Vean que ahorita lo que estoy calculando es la pérdida, Pérdida. del tramo 1. Sí, porque resolvimos la velocidad, ¿no? Así es. De acuerdo al caudal. 20, F1 por L1 por sobre diámetro 1 es igual a 20. Directamente el resultado. A 20, 22. Pero lo del paréntesis es 22 y la velocidad. Velocidad. Ok, ya nos pasamos del tiempo. Entonces, vean, la relación es esta. Como ya tenemos la pérdida 1, ¿qué es lo que nos dice la ecuación de gobierno? La pérdida 1 es igual La a pérdida 2. Aquí también lo pusimos. Pérdida 1 es igual a la pérdida 2. Ah, ya. Entonces, Lo van que- a generar la ecuación para las pérdidas 2. Entonces, siguiendo como tal la noción de ese elemento, Aquí está. para las pérdidas 2, a ver, ahorita lo voy a poner por acá. ¿Cuánto vale la pérdida 2? Pérdida 2 va a ser igual La pérdida. carga de velocidad, no 1, Del sino del la dos. carga de velocidad 2. Sobre 2 veces la gravedad. Multiplicado por la suma de las constantes. ¿Pero quiénes serían mis constantes? Nada más del grado dos? sería Reducción brusca. reducción, ajá, brusca ya, más ampliación. constante de ampliación brusca. Y multiplicado, bueno, pues sumándole la F1. pérdida mayor. F2. F2.03. entre diámetro 2. Y listo. Entonces, de este elemento, esta pérdida es conocida. Constante, 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 constante. Y la única incógnita sería la velocidad. Despejan velocidad, lo colocan en este apartado y teniendo la velocidad, como tenemos diámetro, calculamos el caudal. Y si los caudales son Si la iguales, suma. No iguales. bueno, No, la suma de Si los la suma caudales. del caudal uno Debe más de el ser caudal igual a 2 me da 25, ya la hicimos. Y si no, Otra vez. actualizamos el caudal número 2. ¿Cómo se actualiza ese caudal número 2? Pusimos en la mañana esa expresión y me dice que la actualización del caudal va a ser igual al caudal supuesto, este punto 015, multiplicado por el caudal del sistema, este 25, dividido entre la suma de los caudales parciales. Entonces nos dio punto 13, punto 013, vengo, lo borro, pongo el nuevo valor y misma situación. Calculo velocidad, calculo pérdida, con la pérdida calculo velocidad 2, calculo gasto y nuevamente reviso que se cumpla la sentencia. ¿Vale? sí, profe. Termino. Sí. Pero Se va a esperen, apagar. antes voy a borrar todo lo que